Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, iglesia. Amén. Vamos a meditar en la palabra en Juan 12, los versículos del 26 al 36. El título del mensaje: de la atención a la certeza. De la atención a la certeza. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. ¿Atención a qué? A la certeza. De la atención a la certeza es el título del mensaje. Como dijimos, ¿verdad? La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decía: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia en esta hora, Señor. Y en esta hora queremos pedirte, Señor, que seas tú ministrando a cada uno de nosotros que estamos en este lugar y a cada uno de aquellos que puedan estar viendo este mensaje a través de las redes sociales o que lo vean más adelante, Señor. Ministra a cada uno, Dios. Nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de tu ayuda, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor. Porque viviremos esta vida y viviremos la eternidad y no podremos conocerte a cabalidad, Dios. Ayúdanos, Señor, a entenderte. Ayúdanos a poder conocer cómo tú quieres que nosotros te adoremos, Señor. Conviértenos, Señor, en esos adoradores que tú quieres, que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Que podamos morir a los deseos de nosotros para vivir para ti, Señor amado. Ayúdanos en esta hora, Señor, a que nosotros podamos comprender esta hermosa palabra, Señor. Susúrranos a nuestros oídos, Señor. Nosotros sabemos que nosotros tenemos la palabra más segura que tú has dejado, plasmada en este libro,
que es las Sagradas Escrituras, Señor. Nosotros te podemos escuchar en el momento que quisiéramos. El problema es que muchas veces no lo queremos hacer, Señor. Así que perdónanos, Señor, y ayúdanos en esta hora a exponer tu palabra dignamente, como solo tu palabra debe ser expuesta, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Aleluya. Como le dije, de la atención a la certeza. De la atención a la certeza. Son estas palabras de Jesús, ¿verdad? De todas las verdades de la fe cristiana, la muerte de Jesucristo, junto con su resurrección, es la más preciosa para nosotros. Porque si Jesucristo nos resucitó, en vano entonces nosotros servimos, ¿verdad? Porque si no va a haber resurrección, no va a haber vida eterna para nosotros, ¿verdad? Pero gracias le damos al Dios Todopoderoso, que antes de la fundación del mundo, ya nosotros vimos la semana pasada, ¿verdad? En Primera de Pedro, que todo este plan divino de Dios había sido antes de la fundación del mundo, en la eternidad, porque es un plan eterno de Dios, de ese Dios todopoderoso que lo ve todo, que es el dueño, Señor y creador de todo, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Entonces, si Él no hubiera muerto, no hubiera sustituto por el pecado. Si no hubiera sustituto, no habría oferta de salvación. Si no hubiera salvación, no habría esperanza. Y si no hubiera esperanza, el único futuro sería la condenación. No habría eternidad con Dios. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para convencer a Dios de que debemos tener una oportunidad para entrar en la vida eterna con Él. No hay nada. Como seres humanos, no hay nada. Y lo vimos como una pareja que lo tenía todo, en un abrir y cerrar de ojos, por escuchar una voz confusa, desobedecieron a Dios. Y eso bastó para ser sacado, ¿verdad?, de perder su relación que tenían directamente con Dios, porque así fue que el ser humano fue creado, para adorar, alabar a Dios, para tener una relación con Dios íntima. Pero gracias le damos a Dios que ya Él tenía un plan antes de que eso pasara. O sea, esto no es un plan B. De Dios llevar a Jesucristo a la cruz no es un plan B. Es un plan que ya Él tenía antes de fundar el mundo, antes de hacer a Adán y Eva, por amor a nosotros, porque ya Él nos conocía, ya Él nos había visto, dice la palabra. Así que la Biblia enseña que su muerte estaba predeterminada por Dios en el pasado eterno. Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, dice Apocalipsis 13:8. Su muerte en sacrificio se predestinó desde antes de la fundación del mundo, como le dije, dice Primera de Pedro 1:20. Desde el comienzo hasta el final, las Escrituras hacen hincapié en la importancia crucial del sacrificio de Cristo para poder nosotros reconciliarnos con Dios. Por eso, nuestra mayor búsqueda en este caminar es poder adorar a Dios de la manera que Él quiere que lo adore, de la manera que Él dejó establecida en su palabra, no de la manera que nuestras emociones nos puedan llevar. Esto no se trata de emoción, esto se trata del Espíritu de Dios cambiando nuestras mentes y nuestros corazones, y no hay otra forma de que Dios pueda hacer eso si no sea a través de su palabra, a través de que usted vaya conociendo su palabra y vaya creciendo en fe, en autocontrol, en que usted empiece a depender de Dios,
en que usted empiece a conocer lo que Dios aborrece y empiece a aborrecerlo también. No podemos seguir con la inclinación que tiene el mundo de cambiar las cosas que Dios dice que son malas para decir que son buenas. Si nosotros miramos la historia, si usted ve las grandes potencias que empezaron a depender de sus ejércitos y pensaron a separarse de Dios, se han caído. Así que yo no tengo la menor duda que este país que va en esos caminos, sacando a Dios de todas sus cosas, de sus gobiernos, de las escuelas, de todo lo que se hace, y empezando a depender solamente de su poder militar, se va a caer. Eso está muy cerca de que pase. Porque nos estamos alejando de Dios, la protección más poderosa. Entonces, si usted le dice a Dios que a usted no le interesa que Él lo cubra, que Él lo guíe, Dios lo va a hacer, lo va a dejar a su merced. Y el hombre a su merced va rumbo a la destrucción, no va a ningún otro lado, va rumbo a la destrucción. Desde el comienzo hasta el final, las Escrituras hacen hincapié en la importancia crucial del sacrificio de Cristo en ofrenda por los pecados de todos los que alguna vez creerán. Una ofrenda sustitutiva que satisfaciera o aplacara la ira de Dios a favor de todos los elegidos. Vaya conmigo un momentito, vamos a ir rápidamente. Isaías 53, versículos 4 al 6. Mire cómo dice Isaías. No le tengo un número exacto de cuántos años antes de que Cristo viniera a la tierra, ¿verdad? De que Dios mismo se encarnara en el Hijo y naciera en Belén. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que nos escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo cargó en él. A veces nosotros usamos eso para decir que nosotros, Dios, siempre vamos a estar sanos. Yo he escuchado pastores de la prosperidad que dicen, no, el que se enferma es porque Dios no está con él. No, mentira. Mentira, es que sacan los textos fuera de contexto. Usted es un ser humano y usted todavía no tiene un cuerpo redimido. Usted no tiene ese cuerpo cambiado que se va a ir con Dios cuando Él venga, ¿verdad? Entonces, pues usted en este mundo, usted puede enfermarse, pero démosle gracias a Dios que Dios ha dado el entendimiento a un grupo de hombres que nosotros llamamos médicos, científicos, que están a nuestra disposición y nos pueden ayudar a sanarnos. Nosotros confiamos en Dios. Nosotros todos los domingos aquí sanamos por los enfermos, pero también tenemos el entendimiento, porque la palabra nos da el entendimiento para saber cómo movernos. ¿Por qué? Porque la palabra nos manda a ser obedientes. Entonces, usted tiene que conocer la palabra para no andar por el mundo como oveja sin pastor, para que usted pueda usar su entendimiento a su beneficio. Porque aquí en esta palabra lo tenemos todo.
Nosotros no necesitamos nada fuera de Dios. Si Él es el dueño de todo. Si Él es el dueño del poder. Ahora, usted tiene que empezar a buscarlo y a vivirlo. Para que usted vea cambios en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su manera de mirar las cosas, en su autodominio. Todos esos frutos los trae el Espíritu. Pero nosotros muy llenos del Espíritu, pero sin poco fruto. Si la palabra dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, ¿cómo yo voy a caminar si estoy lleno del Espíritu de Dios? ¿Cómo voy a caminar? Tengo que caminar en amor, en gozo, en paz, en esos frutos que Gálatas 5:23 habla. Yo no puedo no tener eso y decir que estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos esperando, como dicen los testigos de Jehová, una fuerza activa por fuera. No, el Espíritu Santo está aquí en la palabra de Dios que inspiró. Entonces usted tiene que conocer la palabra de Dios para poder saber cómo la va a aplicar a su vida, porque eso es la sabiduría. La sabiduría no es yo saber mucho, no, la sabiduría es aplicar lo que sé en el momento necesario para seguir adelante. Porque en este mundo vamos a tener tribulación, porque si no la palabra no diría que a través de muchas tribulaciones usted heredará el reino de los cielos. Pero entonces, en medio de esa tribulación, usted tiene que poner en práctica esta palabra de Dios. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo en el desierto. Cuando Satanás lo confrontó, cuando tenía hambre. Si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan y sacia tu hambre. No, si es que esto no se trata de yo saciar mi hambre. Esto se trata de yo obedecer. Entonces, de eso es que se trata. Entonces, ¿cuál es la contestación? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿estamos viviendo yo vivo así? ¿Yo le estoy creyendo a la Biblia? ¿Yo estoy escuchando a Dios? Esa es la pregunta. ¿Yo quiero llevar una vida llena? Saque tiempo para Dios. Escúchelo. Si hay alguien que está dispuesto a hablarle, es Dios. Por eso dejó su palabra escrita, plasmada. Si no, no lo hubiera dejado. Si Dios no quisiera que usted tuviera su palabra a sus manos, Él le habló. Él le habló a Samuel cuando era niño. Él le habló a algunas personas, pero nosotros tenemos lo más preciado, su palabra. Nosotros podemos escuchar a Dios todas las 24 horas al día. Si quisiéramos leer la palabra de Dios, todo el día estuviéramos. Yo no necesito una voz audible de Dios si yo la tengo aquí, escrita. Pero tenemos que dejar que Él nos hable. Mire, todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al futuro, al sacrificio final de Jesucristo. Todo. Desde los holocaustos que usted encuentra en Levíticos 1, del 3 al 17, en el capítulo 6, del 8 al 13, simbolizaba su expiación, la ofrenda por el pecado, su propiciación, las ofrendas expiatorias, la redención proporcionada por su muerte en el libro de Hebreos. También es tema importante que Cristo es el cumplimiento del sacrificio del Antiguo Testamento. Vaya conmigo. Hebreos 9. Porque yo necesito que usted entienda esto antes de entrar en el mensaje. 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y si es eterna, es eterna. Si es eterna, no tiene final, no tiene principio. Por eso es que es antes de la fundación del mundo el plan de Dios.
es eterno, siempre ha existido. Entonces, nuestro Señor profetizó con precisión el cumplimiento de estas predicciones y dijo más detalles de su muerte antes de que hubieran ocurrido a manos de los judíos que lo rechazaron y de los romanos ignorantes. Vaya conmigo, Lucas, y vamos a comparar esos versículos con varios versículos más para ir de lleno al mensaje. Lucas 18. Versículos 31 y 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado, escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y la palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Entonces, miren Primera de Juan, la primera carta de las cartitas pequeñas, ya casi cerca de Apocalipsis. En el versículo 3, en el capítulo 3, perdone, en los versículos del 5 al 8, mira lo que Juan nos dice. Primera de Juan. Sí, del 5 al 8. Capítulo 3, versículos del 5 al 8. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo no puedo venir a la iglesia, yo no puedo llamarme cristiano y seguir una vida que va contraria a lo que la Biblia dice. El jueves hablábamos aquí mientras estudiábamos la palabra que nosotros escuchamos personas que dicen que son cristianos. Entonces, cuando usted le reclama por la vida que lleva, lo primero que le contesta es que Dios mira el corazón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es como poner una pared, porque como yo no veo el corazón de esa persona, pues entonces debería callarme la boca. Pues yo no me callo la boca. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que de lo profundo del corazón habla la boca. Entonces, de la forma que tú te expresas, yo sé lo que tú tienes en tu corazón. Porque de ahí sale. De la forma como tú te vistes, yo sé lo que tú tienes en tu corazón. Porque de ahí sale. De ahí sale todas las cosas. El corazón es lo más engañoso que tiene el hombre, dice Ezequiel, dice Dios. Entonces, como tú te presentas, eso es lo que tienes en el corazón. Yo no tengo que ver tu corazón. Porque ya tu corazón me está diciendo lo que tiene. Con tu forma de vestirte, con tu forma de hablar, con la música que escuchas, con tu forma de cómo vienes a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque tu yo no ha muerto. Tú quieres servirle a Dios, pero tu yo y tu egoísmo no ha muerto. No quieres negarte a ti mismo.
En un momento dado, los discípulos de Juan fueron donde él y él dijo, es que yo tengo que menguar. Yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Y en usted y en mí es lo mismo. Usted tiene que menguar para poder crecer. Usted tiene que perder su vida para ganar la vida eterna. Usted no puede ir por encima de lo demás si usted quiere ser imagen de Cristo. Si usted busca llegar a la imagen del varón perfecto, que es lo que las escrituras demandan de nosotros, los que llamamos, que decimos que somos cristianos, entonces nosotros tenemos que menguar y tiene que seguir creciendo las cosas que a Dios le gustan en nosotros. Hay muchas cosas que a mí me gustan, pero no las hago, porque hice un compromiso de seguir a Cristo. Porque cuando otro me ve haciéndola, le voy a hacer daño a la imagen de Cristo. Y yo fui creado a imagen de Cristo. Entonces, ahí es que está lo difícil del cristiano. Negarse a usted para que las personas vean a Cristo en usted. Eso no va a ser de otra manera si usted no mengua. Si su yo sigue por encima de su cristianismo, usted es un cero a la izquierda, porque usted no le sirve a Dios, porque usted no representa a Dios, usted se representa a usted. Entonces, conociendo todo esto, Cristo no vino principalmente a darnos un ejemplo, a enseñarnos, a doctrinarnos, vino a morir por nosotros. Su muerte no fue una idea tardía o un accidente, sino el cumplimiento de un propósito definitivo en conexión con la encarnación. La encarnación no es un fin en sí mismo, solo es un medio para el fin. Dios tenía que encarnarse en el Hijo para poder ir a la cruz. Porque tenía que venir y encarnarse para ser como usted y como yo. Con todas las debilidades que usted y yo tenemos. Con lo único que Él sí fue obediente en todo. Que Él nunca quitó su mirada del Padre. Por eso siempre lo vemos en los evangelios, apartándose, orando, buscando fuerza. Pero cuando nosotros más necesitamos de Dios es cuando más nos apartamos de Él. Cuando llega la prueba, ahí es que el cristiano se conoce. El verdadero cristiano, cuando llega la prueba, se acerca a Dios. Ahora, Juan dice también en sus cartas que hay otros que dicen que son cristianos, pero cuando llega la prueba se apartan porque no eran de nosotros. Estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. Judas caminó 3 años y medio con el Señor. Nunca entró la palabra en su corazón. Nunca entró. Nunca cambió. Nunca tuvo la fe salvadora. Siempre estaba esperando ese guerrero que lo librara de la presión de los romanos y que cuando ascendiera ese gobierno, entonces él ascendía con el gobierno a un puesto de poder. Puro egoísmo. Solo pensando en su yo, puro egoísmo. Como vio que eso no se acercaba, como empezó a escuchar que Jesús empezó a hablar de que uno que no había empezado a reinar ya tenía que morir, dijo, espérate, yo estoy en el bando equivocado. Voy a sacar unas moneditas por aquí. Fue y lo vendió, lo entregó. Era el plan de Dios. Ese era el hijo de condenación. Era él. Era el plan de Dios. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos dispuestos a menguar? ¿Estamos dispuestos a pelear la buena batalla? ¿Estamos dispuestos a proclamar el evangelio puro como está escrito?
¿O voy a empezar a quitarle y a ponerle para sentirme cómodo? No es hora de comodidad. No es hora de comodidad. Es hora de salir de la comodidad. Porque el mundo va cambiando y va cambiando para mal. El mundo no está cambiando para bien. Y si el mundo no está cambiando para bien, para aquellos que no conocen a Dios, para nosotros es peor. Porque aquí en este mundo, no hay problema. Váyase a África, donde el ser cristiano le cuesta la vida a las personas. Vaya, busque. Si a usted le gusta entrar en el Google y estar pegado a las redes sociales, busque. ¿Cuántos cristianos mueren para allá, para la ventana 1040? En China, en el Congo. Busque. ¿Cómo es que los verdaderos cristianos mueren? Como antes iban a la hoguera cantando salmos. Porque tenían un compromiso genuino con Dios. Porque sabían que el hombre te puede matar, pero no te puede quitar tu salvación y tu eternidad con Dios está segura. Eso usted lo tiene que creer, iglesia. Nuestra salvación está segura con Dios. Nosotros lo que tenemos es que seguir obedeciendo su palabra y estar dispuesto a menguar para que Él crezca en nosotros. No hay otra manera. Mire, sabiendo todo esto, vamos a entrar al mensaje. Juan nos muestra en este pasaje la atención de Jesús y su triunfo. Y también nos descubre qué fue lo que cambió aquella atención en el triunfo total. Nosotros lo tenemos ahí en esos pasajes. La muerte de Cristo es el centro de las ordenanzas de la iglesia. El bautismo describe la unión del creyente con Cristo en su muerte. Usted puede ver eso en dos de muchos pasajes, Romanos 6, del 1 al 4 y Colosenses 2:12. Y en la Santa Cena, los creyentes recuerdan y anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a ver eso en Lucas 22, 19 al 20. Lucas, ¿qué? 22, 19 al 20. Aleluya. Poderoso el Señor. Y tomó él el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en mi memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y mire cómo él sigue: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. El hijo de condenación. En los pasajes 23 al 26 Jesús habló de su muerte inminente. En los versículos 27 al 34 vemos al Dios hombre enfrentando las implicaciones de esa muerte. El pasaje revela la angustia de Jesús, la respuesta del Padre, la anticipación de la victoria y el abandono del pueblo, hermano. Y el abandono del pueblo. Vamos a leerlo del 23 al 26, que no lo leímos ahorita. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también
estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mira cómo dice el 25. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Por qué? Porque mi vida en este mundo, mi pasar en este mundo, no es para yo divertirme, para yo hacer riqueza, para yo guardar tesoro. No, mi vida en este mundo yo la pierdo para entregársela a Cristo, para servirle a Cristo, para en vez de hacer tesoros en esta tierra, hacer tesoros en los cielos, para dar a conocer a Cristo a aquellos que no lo conocen todavía, empezar a amar las almas que se pierden, dejar de amarme solo yo y los que están a mi alrededor. No, tengo que salir de la comodidad, tengo que empezar a hablar de Dios, tengo que buscar otras almas para hablarle y para llevarle. Ellas no van a venir a mí. Yo tengo que salir a buscarla. Yo tengo que aprovechar toda la oportunidad que tengo para hablar de Dios, para hablar lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque creemos que si empezamos a hacer eso, tenemos que dejar de hacer otras cosas. No, pues empiece a hacer eso para que usted vea la mano de Dios obrando en su vida. Porque mira una cosa, que entre más uno trabaja y se esmera, menos tiene. Menos tienes. Menos tienes. Porque ¿de qué me vale tener mucho si ni tan siquiera puedo compartir con mi familia? Porque tengo que trabajar 10, 12 horas. Entonces lo hago los 6, los 7 días. No solo no comparto con mi familia, muchas familias, los hijos le crecen al lado, no han visto a sus hijos. Después los hijos se descarrilan. Ay, pero ¿y por qué mi hijo? Pero si yo le daba todo. Sí, pero no le diste lo más importante. No le diste el amor ni lo instruiste en la palabra de Dios. Sacaste jefe. Sacaste jefe. Porque te dedicaste a trabajar. Tus hijos subieron y se criaron solos, escuchando a los demás lo que le decían en la escuela. Usted tiene que sacar tiempo. Trabaje. Claro, tiene que trabajar. Porque usted se tiene que mantenerse. Pero no trabaje para tener mucho. Trabaje para tener lo necesario, para que pueda dedicarle tiempo a sus hijos, a aquellos que tienen hijos pequeños, y poder traerlo a los caminos del Señor. Pero usted se puede ir por ahí, haga una encuesta. ¿En cuántas casas los padres se reúnen con los hijos para hablar de Dios? Bien pocas. Aún de los cristianos, ¿sabes? Yo no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de la gente de la iglesia. De los que van a la iglesia todos los domingos y en la semana no sé, porque en la semana a veces lo que hay es culto de oración o estudio y ahí las iglesias están vacías, porque los cristianos de hoy en día no necesitan eso. Van más que a cantar el domingo y escuchar la palabra de Dios. Y tú le preguntas el lunes de qué predicaron ayer y no saben. Así fue la importancia del mensaje para ellos. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Así es que estamos viviendo. Entonces, el versículo 27, mira cómo nos dice: ahora está turbada mi alma. Esto es Cristo, Dios mismo encarnado, su parte de hombre. Ahora está turbada mi alma. Pero mire la pregunta que él se hace: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para eso vine, para esto he llegado a esta hora, para ir a la cruz. No me voy a salir. El plan, no me voy a salir del plan. Este plan que yo dije, voy por amor de aquellos que se pierden, por aquellos que cuando entró en Jerusalén los veía como ovejas sin pastor, el animal más indefenso que tú puedes encontrar.
que ni tan siquiera si se voltean así no se pueden volver a virar. No pueden ir a buscar el agua. Cualquier animal está a la merced de los depredadores. Y así veía Cristo nos veía a nosotros. Y así está el mundo, como ovejas sin pastor, cada uno por su lado. Porque no conocen esta verdad, porque no tienen quien se la predique. Porque las iglesias no queremos salir de nuestros 4 paredes. Porque los cristianos, cuando salimos fuera del mundo, lo menos que hacemos es hablar de Cristo. Eso es lo menos que hacemos. Porque nosotros mismos caminamos y la gente no sabe si este es uno de nosotros o es un cristiano. Porque muchas veces estamos vestidos igual. Muchas veces escuchamos lo mismo. Muchas veces hablamos de lo mismo. Pero pocas veces hacemos un alto e interrumpimos y empezamos a hablar de Cristo. Es aquí donde Juan nos muestra a Jesús peleando la batalla con su anhelo humano de evitar la cruz. Y es entendible. Es entendible. Porque ¿quién quiere morir a los 33 años? Yo tengo 54 y no me quiero morir. Y tengo el conocimiento de que si me muero, me voy con Cristo. Tengo la palabra de Pablo, que para mí el morir es ganancia. Pero no me hables de la muerte. Nadie quiere ir. ¿Ah? O sea, así somos. Es que así somos los seres humanos. Por eso es que nosotros necesitamos de esta palabra para fortalecernos y para crecer en fe. Porque ahí ese ejemplo es el mío. Es el mío. Pero lo vi también en Cristo. Su alma estaba turbada. Mi abuelita decía, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Cuídate, que no es lo mismo llamarlo que verlo venir. O sea, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Es cierto. Y entonces, aquí Jesucristo estaba en el punto máximo de lo que vino a ser. Entonces, no había tenido ningún mérito, no habría tenido ningún mérito la obediencia de Jesús al Padre si el sacrificio hubiera sido fácil. Y no tuviera ningún mérito nuestra vida cristiana si fuera fácil. Si servir a Cristo fuera fácil, no hubiera mérito. Todo el mundo lo haría. Pero no es fácil. Y no es fácil por la sencilla razón de que usted se tiene que negar a sí mismo para que Él pueda florecer en usted. La semilla tiene que morir. ¿Para qué? Para crecer y llevar fruto. Entonces, es lo mismo con nosotros. El morir de nosotros, el yo mío, tiene que morir para que yo pueda llevar fruto. Para que Dios pueda utilizarme para llevar su palabra. Para que a través de mí otros puedan venir a conocer a Dios, a congregarse. Todo el que ha estado conmigo aquí desde que empezamos, yo he ido creciendo. Yo he ido creciendo, he ido muerto a mí mismo. He empezado a dejar que Dios me cambie, me sometiéndome, haciendo las cosas que Él demanda de mí. Estudiando la palabra para poder venir aquí, para estar como estoy hoy. Y eso lo tenemos que hacer todos. Porque lo que Dios ha hecho en mí, lo va a hacer en todos. Yo no soy especial. Yo no soy especial. Lo va a hacer en todos. Y el domingo me decía Darlene, ¿verdad? Que
que estuvimos allá en la otra iglesia, ¿verdad? Que no conocía porque no es el mismo. Porque no es el mismo. Porque no soy el mismo. Y allá voy a la otra iglesia y aunque predica lo mismo, Dios trae otra información. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Yo sé cómo lo hace a través de su Espíritu Santo. Pero no le da lo mismo. Y el mensaje mío es el mismo, está escrito lo mismo. Porque no tengo el tiempo para preparar 2 mensajes porque me coge tiempo. Porque los mensajes que son de Dios van bautizados con tiempo de oración, meditación, estudio, lectura para poder saber lo que Dios quería. Lo que Dios depara para mí, lo que tiene para mí. ¿Por qué? Porque hay que salir de la comodidad. El cristiano no puede ser vago. El cristiano tiene que desear esto. Como el niño recién nacido desea la leche de la madre. El niño recién nacido empieza a gritar y a llorar hasta que usted no le mete el biberón en la boca, no se va a callar. Porque eso es lo que él desea. Entonces nosotros tenemos que desear esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente de esa misma manera. Y hasta que no nos saciemos, y no te vas a saciar nunca, así que vas a estar una vida y la eternidad para poder conocer a Dios. No hay otra forma. Al final de la lucha ya no queda atención. Y nosotros queremos seguir a Jesús sin dejar de seguir los placeres de este mundo. La voluntad de Dios quería decir la cruz. Jesús tenía que vencerse a sí mismo para poderla aceptar, para poder cumplir. Al final de la lucha ya no queda tensión, sino victoria y seguridad. Y eso nos ofrece Dios a través de Jesús. Victoria y seguridad de una vida eterna con el Padre. Pero tengo que conocer a Dios. Tengo que saber cómo voy a fortalecerme cada día para poder llegar al final. Porque Jesús fue levantado en esa cruz. Además estaba seguro de que si iba a la cruz, la visión de su figura elevada y crucificada atraería hacia él el de toda la humanidad. Ahí tenemos que entrar en la historia. Los romanos crucificaban a las personas y le ponían arriba un rótulo. Jesucristo, Rey de los judíos. Por eso fue crucificado. Porque se llamó el Rey de los judíos. Por eso fue que los sacerdotes y esto, por envidia, lo entregaron. Pilato no encontró ningún delito en él. Pilato lo encontró inocente. Lo encontró justo, claro. ¿Por qué lo iba a encontrar así? Porque era una persona que no tenía pecado. No tenía falla. No había fallado. Todo lo pagó. En un momento dado le dicen a Pedro, tu maestro no paga los impuestos del templo. Sí. Pedro dijo, sí los paga. ¿Cierto o falso? Si los paga, le habló con Gil. Mira, dicen allá, vaya allí, pesquete un pececito, vete. La moneda que ese pez que pesca, saque la moneda, llévasela. Sí lo paga. Pero los hijos tienen que pagarla, ¿no? Fíjese cómo es la incongruencia. Había personas en Israel que no la pagaban, no tenían que pagarla porque eran hijos. Jesucristo era el hijo mayor. Pero para que los demás no tuvieran excusa, para no ser piedra de tropiezo, vete, péscate un pececito, la moneda que saque, vete, la das por los dos. Por ti y por mí. Por eso es que usted tiene que velarse. Cómo usted vive fuera de la iglesia. Cómo usted vive cuando está en su casa. Cómo usted vive cuando sale al mercado. Cómo usted vive cuando sale a la tienda. El que es estudiante, cómo usted vive cuando va a la escuela. Todo. Tenemos que mirarnos. El que va a trabajar, mirémonos. Porque todo el mundo está esperando que usted viva de cierta manera, como la Biblia dice. Porque muchos no se atreven a venir a seguir a Cristo, pero sí se atreven a señalarlo a usted. Porque conocen las Escrituras para defenderse. No es con ningún otro propósito.
Pero como ellos piensan que así van a llegar al cielo, pero esa no es la manera de llegar al cielo. La manera de llegar al cielo es siendo obediente. Y si no, mire cuando Jesucristo estaba, que los parientes llegaron por allí a buscarlo, pero no podían entrar porque la multitud era muy grande, no lo dejaban entrar. Le dijeron, tu madre y tus hermanos están allá afuera buscándote. ¿Y quiénes son mis parientes? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Ah, los que están allá afuera. No, te equivocaste. Mis parientes son estos que están aquí, que hacen la voluntad de mi Padre. Los que hacen la voluntad de Dios, esos son los verdaderos cristianos. No son cristianos aquellos que ponen coritos, que cantan coritos, que ponen versículos en las redes sociales, pero su vida dista mucho de lo que la palabra de Dios demanda de nosotros. Porque anhelan todo lo que el mundo anhela, inclusive viven en ese mundo. Y tú lo ves en las fiestitas del mundo. Ah, pero eso no es malo. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya mi vida no puede estar en el negocio de la esquina. Ahora yo empiezo a orar por los que me congregaba con ellos allá, para que vengan y se congreguen acá en la casa de Dios. Esa es la vida del cristiano. ¿Qué hubo entre la tensión y el triunfo para orar aquel cambio? ¿Qué hubo? Lo más sagrado, la voz de Dios, la que usted puede cargar hoy en día a todos lados. La voz de Dios, que esta tiene ahí, mire, sea hacedor de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Eso fue lo que hizo el cambio. Eso fue lo que hizo el cambio. La voz de Dios, detrás de la llegada de la voz de Dios, pasa algo grande y profundo. Pero no fue el eco de una voz lo que Jesús oyó. Fue la misma voz del propio Padre, la que viene a la humanidad con Jesús. No es el eco de alguien, de algún susurro distante de los lugares celestiales, sino el acento inconfundible de la voz de Dios. Hay que fijarse en que la voz de Dios le llega a Jesús en todos los grandes momentos de su vida. En todos los grandes momentos de su vida, Jesús logró escuchar la voz de Dios. Y mire cómo dice el 30. Perdón, vamos desde el 27. Ahora está turbada mi alma y que diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Todo lo que hizo Cristo lo hizo para la gloria del Padre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Oiga, están todos allí. Escucharon la misma voz. Y unos dicen que era un trueno. Y otros dicen que es un ángel. Y escucharon lo mismo. Entonces, ¿qué Dios me está diciendo? Que tengamos cuidado. ¿A quién escuchamos? Porque podemos escuchar lo mismo y darle significados diferentes. Porque no es posible que estaban todos allí, estaban todos juntos y unos escucharon, es un trueno que sonó. Tan poderosa es la voz de Dios. Es un trueno. Y los otros, más apegados, con un oído más sublime, es un ángel que le habló. Pero Jesús, más adelante, ¿qué le dice Jesús? No ha venido esta voz a causa mía, sino a causa de vosotros. Para que ustedes entiendan que yo soy el que ha de venir. Que yo soy ese mensajero.
que Juan, el mensajero de Dios, dijo: ha venido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese soy yo. Por eso ustedes están escuchando esa voz, para que ustedes entiendan, para que se le quite la ceguera, para que se le caigan las escamas de los ojos como la tuvo Pablo en un tiempo que perseguía a la iglesia. Que hace falta que nosotros también se nos caiga para poder escuchar la voz de Dios y entender el Evangelio. Y poder llegar un día a poder entrar en el reino de los cielos. Y no escuchar la voz de Dios que nos diga: apártate de mí, hacedor de maldad. Porque no hiciste nada de lo que te pedí. Y te dejé la Biblia ahí escrita para que me conocieras, para que la leyeras, para que supieras cómo yo quiero que me adores. Pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque eres perezoso. Y el cristiano no puede ser perezoso. Y para las cosas de Dios menos. El cristiano tiene que estar: envíame a mí, como dice Isaías. Heme aquí. Envíame a mí. Aquí estoy. Pero tiene que prepararse para que pueda ser usado. Entonces, como le dijo, miren los momentos que le llegó la voz de Dios. Le llegó en su bautismo, Marcos 1:11, para comenzar su ministerio. Marcos 1:11, en el momento que Jesús iba a comenzar su ministerio: ese es mi hijo amado, escúchenlo. Es mi hijo amado, escúchenlo. Soy yo mismo hablándole a ustedes. Soy yo encarnado. Marcos 1:11. Le llegó en el monte de la transfiguración, cuando comenzó el camino que lo llevaría a la cruz. Dos cosas donde nosotros necesitamos de Dios. La fortaleza de Dios. Cuando Jesucristo iba a comenzar su ministerio, cuando se iba a dar a conocer al mundo, porque mientras tanto estuvo 29 años allá, creciendo y fortaleciéndose en entendimiento, en estatura, Dios mismo dejándonos el ejemplo de que nosotros tenemos que crecer, fortalecernos en el conocimiento de Él. Entonces, cuando Jesucristo iba a comenzar su ministerio, la voz de Dios, fortaleciéndolo en el bautismo. Cuando iba a empezar la ruta a la cruz, la voz de Dios, para fortalecerlo. Porque vemos que ahí estaba, como dice cuando empezamos: ahora está turbada mi alma. Necesitaba de Dios. Y nos deja la enseñanza de que nosotros necesitamos de Dios en los momentos de necesidad. En los momentos de la abundancia también necesitamos de Dios. Para que Dios nos ayude a repartirla ecuímenemente, equitativamente. Para que en vez de guardarlo todo, empecemos a compartir. Porque ese es el segundo mandamiento. Jesucristo le preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento? Pues amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el fácil. Y le dijo: y para que tú puedas cumplir con la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu hermano, para yo poder saber que me amas. Porque usted de boca, yo de boca puedo decir: amo a Dios, pero al vecino está difícil. Está un poco difícil. Porque hace cosas que a mí no me agradan. Entonces va Pedro: ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, no, 70 veces 7. 70 veces 7. Si una persona te hace lo mismo 2 veces, ya tú no lo perdonas. O posiblemente ya está en tu pensamiento, como dice la gente del mundo, que te perdone Dios. Pues no, que Dios no lo va a perdonar si tú no lo perdonas, porque tampoco te va a perdonar a ti. A ti es el primero que no te va a perdonar, porque tú no perdonas a los demás.
Así que bájate de esa nube, que te vas a estrellar. Entonces, después del monte, y le llegó en este momento cuando su humanidad necesitaba la ayuda divina para el sufrimiento de la cruz. Mira que 3 momentos. Cuando empezó el ministerio, cuando empezó a caminar hacia la cruz y cuando estaba en la cruz. ¿Por qué? Porque después iba a ser levantado y tenía un cuerpo glorificado, iba para la derecha del Padre, a que todo se sometiera a los pies de Él. Entonces, nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos de esa voz. La tenemos para todos los días. La tenemos para todos los días. Y ahí nosotros tenemos esa voz plasmada en las Escrituras para fortalecernos en este caminar hasta que Cristo vuelva. No hay otra forma de que usted se vaya a fortalecer fuera de la palabra de Dios para poder seguir caminando en los caminos del Señor. No la hay. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el mundo? No es que Dios no les hable, es que no lo quieren escuchar. Ese es el problema del mundo. No es que Dios no hable, es que no lo quieren escuchar. No les interesa escuchar a Dios. Porque Dios te reclama, te castiga con la voz, te guía y usted no quiere perder su soberanía. Y Dios es soberano. Dios está por encima de nosotros. Y no tan solo eso, que te envía a amar a los demás de la forma que Él te amó a ti. En todo tiempo. No es cuando te sientas bien, no es cuando estés de ánimo, ¿no? Cuando estés enojado también. Porque el enojo tuyo tú no la puedes descargar en los demás, ¿no? Así que empecemos a velar cómo actuamos, empecemos a velar cómo hablamos y empecemos a servirle a los demás. Mira la conclusión de los versículos 32 al 35. Jesús anunció que cuando fuera levantado de la tierra, atraería así a toda la humanidad. Jesús se refería a la cruz y sus oyentes así lo entendieron. Y una vez más, inevitablemente reaccionaron con sorpresa incrédula. Mire cómo le dicen en el 34. Mire si él entendió, ellos entendieron que Jesucristo iba a morir, ¿verdad? Lo que no sabían era para qué, pero sí lo entendieron. Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Usted tiene que creer en esta palabra. Usted tiene que creer que Cristo murió por usted para poder ser hijo de luz. Y una vez más, inevitablemente, reaccionaron con sorpresa incrédula. ¿Cómo se podía relacionar al Hijo del Hombre con una cruz? ¿No era el Hijo del Hombre el general de los ejércitos del cielo? ¿No iba a durar su reino para siempre? Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mira que ellos iban, vaya usted a Daniel 7:14. Porque eso era lo que ellos tenían. La ley. Decía Daniel en el 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre,
que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso era lo que ellos creían. Por eso que cuando Cristo le dice que va a ir a la cruz, que va a morir, pero también le dice que es el Mesías, entonces hay una confusión en sus mentes. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un rey que los liberara del gobierno romano, no un rey que los liberara del pecado, de la ira de Dios, no un rey que los reconciliara con Dios, porque ellos eran, como hay muchos en la iglesia, que solamente le sirven a Dios por los panes y los peces, pero no sirven a Dios de todo corazón, no sirven a Dios cuando están en la enfermedad, no sirven a Dios cuando tienen la necesidad. Ahora, cuando hay necesidad es cuando más personas se acercan a Dios. Pero tan pronto termina la necesidad, a huir que me voy. Ahora empiezo a vivir la vida igual. La historia nos demuestra que Jesús tenía razón. Fue en el imán de la cruz donde encontramos toda nuestra esperanza. Y tenía razón porque el amor vivirá para siempre después que se haya muerto el poder. Los imperios basados en la fuerza de sus ejércitos se han desvanecido y se desvanecerán, dejando una memoria que también se desvanece en un breve tiempo. Pero el imperio de Cristo, basado en el amor que se manifestó en la cruz y extiende más y más sus fronteras de día en día. En la cruz, los brazos abiertos, él dice, el que venga a mí, no lo echo fuera. El que busca a Cristo, lo va a encontrar. Y el que lo quiera conocer, tiene que empezar a leer las Escrituras. Amén, iglesia. Amén. Amén. Pongámonos de pie y vamos a darle gloria al que merece la gloria, al Dios de reyes y Señor de señores. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Ahora te pedimos que nos ayudes a atesorarla en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para poder hacerla nuestra, Señor. No basta con conocer tu palabra, Señor. Hay una necesidad explícita, Señor, de vivirla, de hacerla una palabra viva, Señor, con nuestro caminar, con nuestro comportar en este mundo, Señor. Estamos en este mundo, pero tu palabra dice que no somos parte de este mundo, Señor. Que nosotros tenemos una ciudadanía celestial, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque cada día vemos tu mano poderosa, Señor, obrando a favor de los que te temen, Señor. Ayúdanos a vivir una vida fiel a ti, Señor. Una vida consagrada a tu palabra, Señor. Pon en cada uno de nosotros el querer como al hacer tu buena voluntad, Señor. No permita que nos desviemos ni a la diestra ni a la siniestra, Señor. Queremos entrar por la puerta estrecha, Señor, y caminar por el camino angosto que lleva a la salvación, Señor. Ayúdanos a ser fieles imágenes tuyas, Señor. Ayúdanos a mermar en nuestro orgullo, en nuestro yo, Señor, y a crecer, Señor, en tu palabra, en el conocimiento de ella, para que nuestra fe sea cimentada en ti, Señor. Ayúdanos en el resto de la semana, Señor, y bendice a cada uno de aquellos que puedan ver esto a través de las redes sociales, Señor. Ayúdalos, toca sus corazones, obra en cada uno de ellos, Señor. Y también en cada uno de nuestros familiares. Gracias por guardarlos, Señor. Ahora te pedimos, después de darte gracias, Señor, por el alimento espiritual, te pedimos que bendigas el alimento físico que vamos a ingerir para continuar nuestro día a día buscando tu presencia cada día
a través de la oración y el estudio de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Saludados los unos a los otros.